Imagina a un cantante admirado por miles, que llenaba escenarios y era aplaudido en cada rincón del país. Pero detrás de los reflectores existía otra historia, la de un hombre atrapado en un juego peligroso, en el que la música era solo una cortina. Ernesto Barajas, líder de Enigma Norteño, no solo cantaba corridos. Según múltiples versiones, también jugaba con el dinero de los carteles más poderosos de México. Testimonios confidenciales y supuestos documentos filtrados revelan un secreto oscuro detrás del éxito de Ernesto Barajas. No se trataba únicamente de contratos musicales o presentaciones privadas. Las versiones apuntan a que el cantante habría estado involucrado en el lavado de dinero para dos de las facciones más temidas y enfrentadas del país, los Chapitos y la Malliza. En los pasillos de la industria musical se hablaba de patrocinadores misteriosos que no solo financiaban sus giras, sino que usaban sus conciertos y empresas asociadas como canales perfectos para mover grandes cantidades de efectivo. Pero el verdadero problema comenzó cuando las cuentas no cuadraban. En lugar de entregar los recursos completos, Barajas empezó a desviar fondos para alimentar una vida de excesos. Mansiones en zonas exclusivas, autos de colección, relojes de lujo, fiestas privadas y viajes internacionales. Ese estilo de vida deslumbrante que muchos veían en redes sociales no era solo un capricho. Era también una señal peligrosa. En el mundo en el que se había metido, la lealtad se mide en dinero entregado, no en canciones escritas. Y muy pronto, esa fama de vivir como rey lo puso en la mira de quienes jamás perdonan una deuda, mucho menos una traición. Ahora te pregunto a ti, ¿piensas que un artista de su nivel realmente tenía la capacidad de jugar con el dinero de dos bandos al mismo tiempo? ¿O crees que alguien lo utilizó como ficha dentro de una conspiración más grande? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que opinas. La calma aparente se rompió en cuestión de horas. Según fuentes cercanas, todo explotó cuando ambos grupos descubrieron que los pagos no llegaban. El dinero que debía fluir como un río constante simplemente desapareció. Y con él, la paciencia de quienes lo habían confiado. Una tarde, en medio de su rutina, apareció lo que sería el inicio de su fin. Una carta intimidante, escrita con un mensaje breve pero devastador. La música ya no será tu salvación. Pagarás con tu vida lo que nos debes. No había nombres ni firmas, pero tampoco era necesario. El estilo, la frialdad y el peso del mensaje dejaban claro quién estaba detrás. En ese mundo, cuando las palabras llegan impresas en un papel, es porque la sentencia ya está dictada. Desde ese instante, la vida de Barajas cambió radicalmente. Su círculo comenzó a notar los cambios. Seguridad privada en cada presentación, autos polarizados, escoltas armados en las noches y movimientos extraños que parecían más una huida que una rutina diaria. La tensión era insoportable, y la sensación de que alguien lo observaba en cada esquina se convirtió en un fantasma permanente. Los que lo conocían de cerca cuentan que ya no sonreía igual, que su mirada había perdido brillo. Era el reflejo de un hombre que sabía que estaba viviendo de tiempo prestado. Lo más impactante no vino de los enemigos, sino de adentro de su propio hogar. Su esposa decidió romper el silencio. En medio del dolor y la desesperación, reveló lo que muchos solo sospechaban. Ernesto sí manejaba dinero para los carteles. Lo dijo con la voz quebrada, pero con la certeza de quien cargó durante años un secreto imposible de sostener. Confesó que en repetidas ocasiones le suplicó que se alejara, que abandonara ese camino, que, aunque parecía lucrativo, estaba marcado por la tragedia. Pero Barajas, cegado por la ambición y quizá confiado en que su fama lo hacía intocable,
Ignoró las advertencias. El miedo ya se había apoderado de la familia. Sus hijos no podían dormir tranquilos, y cada vez que Ernesto salía por la puerta, la duda los consumía. ¿Volvería? ¿O esa sería la última vez que lo verían con vida? La declaración de su esposa fue un golpe devastador, no solo porque confirmaba las sospechas, sino porque desnudó la doble vida de Barajas. A los ojos del público, un artista exitoso. En la intimidad, un hombre atrapado en deudas de sangre con organizaciones que jamás perdonan. Ese testimonio marcó un antes y un después. Era la confirmación de que Barajas ya no estaba jugando con fuego. Estaba rodeado por las llamas, y no había forma de escapar sin pagar un precio altísimo. El final llegó sin previo aviso, pero con la precisión de un reloj suizo. Días después de la amenaza escrita, cuando muchos pensaban que todavía había tiempo para negociar, el destino de Ernesto Barajas ya estaba marcado. En plena zona urbana, bajo la luz del día y ante la mirada de testigos que jamás olvidarán la escena, hombres armados interceptaron su vehículo. No hubo margen de error. Bloquearon su paso, ejecutaron cada movimiento con disciplina militar y cumplieron el plan sin titubear. Todo estaba calculado al detalle, como si se tratara de un mensaje grabado en piedra. No fue un ataque improvisado, ni un ajuste repentino. Fue un cobro de cuentas, diseñado con frialdad, como solo lo hacen quienes buscan dejar una huella imborrable. En segundos, la vida de un cantante que llenaba escenarios se apagó, y con ella se reveló la fragilidad de una doble vida, sostenida por secretos y traiciones. Pero su muerte no fue solo el final de un artista. Fue un aviso aterrador para cualquiera que intente jugar con el dinero de los poderosos. En este mundo, las deudas no prescriben, no se olvidan, se pagan con la moneda más cara de todas, la vida. El eco de aquel ataque no solo retumbó en su familia y en sus seguidores, sino en todo un país que entendió el mensaje. Nadie, ni siquiera una figura pública, está fuera del alcance cuando se rompen las reglas del poder oculto. La noticia de la muerte de Ernesto Barajas se propagó como pólvora encendida. En cuestión de minutos, su nombre dominaba titulares, tendencias en redes sociales y transmisiones en vivo. Miles de seguidores, acostumbrados a verlo en escenarios con micrófono en mano, quedaron en shock al descubrir que su historia estaba ligada a una trama tan oscura y peligrosa. Las reacciones no tardaron en llegar. Mensajes de despedida, lágrimas de fanáticos que habían crecido con su música y un sinfín de teorías que llenaban los comentarios en línea. ¿Cómo un artista con tanto éxito y reconocimiento podía haber terminado envuelto en un juego mortal con los carteles? Expertos en crimen organizado señalaron que el caso Barajas era más que un hecho aislado. Era un ejemplo perfecto de cómo el lujo, cuando no tiene un origen limpio, se convierte en sentencia de muerte. Sus autos de colección, las mansiones de revista y los viajes de ensueño, que antes generaban admiración, ahora eran vistos como pruebas de un estilo de vida imposible de sostener, sin cruzar las líneas del poder criminal. Mientras tanto, periodistas y analistas advertían sobre algo aún más preocupante, que su ejecución no solo había apagado una voz de la música, sino que podía ser la chispa que encendiera nuevas guerras internas entre facciones rivales. En un país donde cada ajuste de cuentas genera otra ola de violencia, la muerte de Barajas se convirtió en un recordatorio aterrador de que la música y el crimen, cuando se mezclan, dejan cicatrices imposibles de borrar. La historia de Ernesto Barajas es un recordatorio escalofriante de cómo la fama y el dinero pueden ser cadenas invisibles que llevan a la perdición.
cantante de día, lavador de dinero de noche. Y finalmente, víctima de sus propias decisiones. El escenario donde alguna vez triunfó, hoy es el eco de un silencio que revela que no todos los aplausos son eternos. Si quieres más investigaciones que expongan la verdad detrás de los casos más polémicos, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video. Y dime en los comentarios, ¿crees que Barajas fue responsable de su propio destino o alguien lo utilizó como pieza en un juego más grande?